ver con liderazgo y optimización de procesos. Es decir, cuando tenemos una resistencia al cambio, ¿quién creen que entra al quite? Pues Marlene y todo su equipo. Así que qué gusto, Marlencita, que nos puedas acompañar en este día de hoy. Bienvenida. El micrófono es tuyo, Marlene. Muchísimas gracias, Jazz. La verdad es que abro cámara solo para saludarlos, porque para tener como mucho más agilidad, taparé la cámara un momento para que podamos ver toda la diapositiva en lo que sea. Me da mucho gusto que estén aquí, sobre todo en este tema tan controversial que es el tema de inteligencia artificial y de tecnologías, visto desde ese factor humano. Entonces, ya hay por ahí unos saludos. Agradezco mucho. Dejaremos un espacio al final para que tengamos preguntas y podamos contestar todas las inquietudes que puedan llegar a tener. ¿Okay? Listo, pues vamos a arrancar. La verdad es que cuando iniciamos este tema, muchas de las cosas que nos pasan en la parte consultiva como BP Gurus y hoy por hoy con esta nueva línea de robótica y de servicios digitales a través de GCDIC, nos hemos topado con preguntas, incluso en los webinars que tuvimos con nuestro chairman, el doctor Mauricio Corona, salieron algunas inquietudes con respecto a cómo vamos a afrontar estos cambios y sobre todo los proyectos en implementación. Lo primero que quiero comentar es, más allá de hablar de implementaciones de procesos o de tecnología, vamos a hablar de adopciones de ese cambio para que nosotros a través de las herramientas tecnológicas o a través de los temas procesales o incluso el tema de inteligencia artificial, podamos nosotros llegar a hacer una transición con el factor humano. Entonces vamos a arrancar. Estamos en una época en donde hablamos de inteligencia artificial y básicamente todo lo que conlleva la línea de una robótica, de chatbots, de todo lo que hablamos hoy de machine learning, es decir, una serie de elementos que están hoy por hoy llegando a un comportamiento muy, muy similar a lo que es la persona. Y entonces, adentrémonos un poco a hablar desde este factor humano, desde la persona misma. Si hablamos y hemos presentado en diversos webinars y en diversas conferencias, hoy por hoy la línea de robótica, hablamos de robots humanoides. Y una de las tendencias es tener a una máquina que asemeje muchísimo este comportamiento. Vamos a hablar de inteligencia artificial visto desde esos patrones, donde nosotros evaluamos el comportamiento y lo que queremos llegar es a que tengamos elementos predictivos que puedan tomar decisiones. Entonces, de alguna forma, nosotros evaluamos que siempre como humanos, al tener a otra persona simplemente en un lugar de trabajo, cuando llega ese nuevo jefe, cuando llega un nuevo colaborador, la naturaleza del ser humano es sentir una amenaza o una incertidumbre. Entonces, ¿cómo vamos a dar ese enfoque para que nosotros podamos, uno, minimizar esos impactos y sobre todo llegar a la certidumbre? Vamos a hablar de cambio como esa forma donde simplemente puedes convertir o mudar algo en otra cosa. Dejar una cosa o situación para tomar otra, modificar una apariencia, conducción o comportamiento. Y básicamente, si se fijan, quise hacer como énfasis en los verbos, porque finalmente estamos hablando de una transición, estamos hablando de dejar algo que implica duelos, cambios, zonas de confort o probablemente una alteración o modificación, incluso hasta las actividades que voy día a día. Me gusta mucho poner esta frase de lo único seguro es el cambio porque se ha vuelto como un eslogan muy interesante en las organizaciones y a través de los diferentes clientes, donde hoy una de las competencias, y hablaremos un poquito más adelante de los soft skills, es justo la competencia de adaptabilidad. Entre más flexible y adaptable, bueno, hoy te vuelves un recurso o un talento muchísimo más capitalizable y sobre todo mejor tabulado. Entonces, el cambio es algo que hoy por hoy sabemos que es seguro. Nosotros lo estamos viviendo actualmente con las nuevas maneras de trabajo, con todo este lamentable hecho que vivimos alrededor del mundo. Y entonces nos tuvimos que adaptar, tuvimos que convertir, seguramente tuvimos que dejar muchísimas situaciones o modos de trabajo,
o modificar en algún momento las condiciones o los comportamientos que llevábamos. Entonces, básicamente no es un tema que sea ajeno y que todos nosotros en alguna medida lo estamos viviendo. Entonces, a partir de ese cambio, vamos a hablar de qué sucede cuando el ser humano tiene un elemento externo que es provocado por algún cambio. Vamos a llamarlo incertidumbre. Recordemos que el ser humano a través de las emociones puede llegar a generar comportamientos. Ahorita hablaremos un poco más. Pero uno de los factores primordiales que vamos a identificar es la incertidumbre. La incertidumbre mal manejada nos puede llevar a episodios de inseguridades, episodios de miedo, episodios de, me voy a ir a un tema un poquito más analítico, psicológico, de ansiedades o incluso caer en un estado de melancolía y depresión. Entonces, básicamente cuando existe un miedo, que vamos a llevarlo a un tema organizacional, la incertidumbre es el primer factor que debiéramos estar consolidando y poniéndole la atención como punto clave de cualquier cambio. Vamos a hablar de emociones y sentimientos. Las emociones son las bases que tenemos. Imaginemos que somos una maquinita que nos crearon y que básicamente nos metieron en el paquete una base de emocionalidad. Y esa emocionalidad combinada con otros elementos nos generan los sentimientos. Estas emociones y sentimientos las vamos a determinar por duración e intensidad. Y seguramente a muchos les hará sentido, porque eso lo vamos a trasladar a organizacional, cuando encuentras un talento, un colaborador, que está con un sentimiento de apatía, que está con un sentimiento de probablemente de enojo, si alguna vacante, porque pasa mucho y nos hemos topado mucho con nuevos proyectos donde muchas veces el proyecto te da una proyección a nivel de puestos y probablemente el puesto no se lo dieron a la persona que tanto lo esperaba o que en algún momento, vamos a hablar de temas de merecimiento, pensaba merecerlo. Entonces, al final tienes un talento que está abordado desde un tema emocional y esto lo podemos identificar por la duración y la intensidad. Quiero comentar que entre la emoción sea más baja y el sentimiento mucho mayor, es un tema donde tenemos que ver y tener foco en cuánto está durando, el periodo en el que está y sobre todo la intensidad. Entre más emoción tenga y menos sentimiento, la intensidad es la que nos va a provocar tener estos dos elementos para poder determinar y sobre todo entender. Hablamos de emociones y sentimientos, no porque vayamos a analizar como tal dentro de la organización, pero es fundamental tener contacto y al menos conocimiento de en dónde están nuestros colaboradores. Básicamente las emociones y sentimientos, como cada uno de nosotros, tienen una función. En realidad no se nos dieron nada más para sentir, ¿no? Vamos a hablar de la emoción que es la primera que me gustaría tocar, que es el miedo. Y el miedo como función principal es la autoprotección. Es decir, cuando en algún momento vienes caminando y entonces ves que alguien en un elemento de seguridad saca algo de su bolsa, bueno, pues probablemente a través de tus patrones y tus percepciones correrás, ¿no? Hay dos manejos de las emociones, uno positivo y uno negativo. La parte positiva siempre te va a hacer correr, ¿no? Porque te vas a proteger. Sin embargo, hay personas que a través de este tipo de contextos o a través de este tipo de situaciones entran en pánico y entonces se quedan parados. Ese sería un manejo en cuestiones negativas. La autoprotección es parte de ese miedo. Entonces, cuando hablamos de talento, cuando hablamos de algún elemento de proyecto que venga con un cambio importante, el miedo es lo primero que se nos detona como seres humanos. Hay que entender que lo primero que va a hacer esa persona es una autoprotección. Entonces, bueno, ya hablaremos como de las situaciones y de las cosas que normalmente hace el talento cuando tiene miedo. La parte del afecto nos da la vinculación. Ojo, no estoy hablando específicamente de amor, sino de afecto en todo el tema de relaciones. Y entonces, tú podrás ver
que hay ciertas actividades que se hacen en tu organización que son muestras de esa emoción afectiva y lo que genera son vínculos. Entonces, en un manejo positivo de emociones, eso te da una autoestima y te da un posicionamiento dentro del grupo. Es importante permitir esos espacios para que esta parte emocionalidad en un buen manejo nos pueda generar un clima organizacional bastante bueno. ¿Qué pasa cuando el manejo del afecto no es en positivo y nos vamos a la balanza contraria? Nos genera dependencia. Entonces, muchas veces, hoy por hoy, tenemos situaciones o organizaciones que más allá de los vínculos que son en un rango de positividad, pues se van a una dependencia. Entonces, ya no puedes llegar a hacer tus funciones sí o solo sí no se dan ciertas acciones que tenías con los pares o con los mandos medios o con las gerencias. Entonces, básicamente hay que entender el afecto como esa vinculación. La tristeza tiene una función muy importante cuando nos sentimos tristes, cuando algo pasa, es importante que el ser humano se pueda expresar y una de las primeras funciones que hace es regresar a ti. Es decir, hay un momento de introspección donde si lo llevas a un manejo positivo te da un autoconocimiento muy importante para saber en qué momento estás, cuál es la situación actual de ti. Y esto nos pasa mucho cuando llegan cambios fuertes y entonces tus primeras preguntas son, ¿en dónde voy a estar? ¿Quién soy yo? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Qué motivaciones tengo? Y básicamente es parte como de no esa tristeza, vas a ver a mucho talento que probablemente no sea la misma o no tenga proyecto la misma energía. Sin embargo, probablemente está en ese proceso de regresar a él y preguntarse, ¿cuál es un manejo negativo cuando empezamos a ver aislamiento? Cuando empezamos a ver que ese colaborador a través del cambio empezó a aislarse, empezó a comportarse de otra manera y entonces ese proceso o ese tiempo que se tiene que dar para asimilar no se da y llega incluso a una melancolía. Y de esos tenemos seguramente muchísimos en las organizaciones. Tenemos el enojo como tal nos marca límites. Recordemos cuando entran, para los que tienen hijos o tenemos hijos, los dos dicen que fatídicos años, cuando el niño se enoja y hace sus berrinches, en realidad lo que está haciendo es marcar un límite. No quisiera extrapolarlo a un tema organizacional, pero de repente nos pasa, jefes, líderes que están enojados, gritan, lo que están haciendo es marcar límites. Probablemente no el mejor abordaje, pero finalmente lo que hacemos es limitar y defender el territorio, de que sí y que no. Un buen manejo del enojo nos va a proporcionar este ambiente de seguridad y de confianza. Más allá del terror infundado a través del estilo de liderazgo, que es un liderazgo de terror, será un tema donde se marquen límites a través de las situaciones que se vayan presentando a través de los proyectos. Un mal manejo nos puede provocar ya no solamente la emoción básica de enojo, sino nos podemos ir a una ira y más bien incluso tener como esa acumulación de ese enojo nos lleva a tener incluso rencores. Y entonces, probablemente a través de las diferentes etapas que has vivido dentro del proyecto o dentro de tu organización, bueno, la gente está enojada. Y entonces, cuando llega un colaborador o llegas con una nueva iniciativa de proyecto o de cambio, te das cuenta que manejas resistencias. Y las resistencias están 100% ligadas al enojo. Probablemente hay un talento que esté vinculado a un tema de acumulación, de falta de límites, de alguna defensa, que no le provoca esa seguridad y confianza. Entonces, básicamente estamos hablando de un manejo negativo, pero que podemos identificar sí así. Y la parte de alegría, que la realidad es que es un tema más de actitud. Hoy vamos a ver muchísimo en temas de soft skills, la parte de que más allá de las aptitudes que puedas llegar a tener y de los hard skills, que son las competencias técnicas o duras que llamamos, hoy hablamos más de esta parte de energía y de la actitud que haces a través de las diferentes acciones o comportamientos a lo largo de los proyectos o a lo largo de tu trayectoria profesional. Un buen manejo de esta emoción te da un optimismo,
te da el disfrutar, el que el trayecto de lo que tú estés haciendo día a día te permita tener ese placer y ese gozo que te va a dar las actividades que realices. Entonces, hablamos de un talento que llega con alegría todos los días y que te despiertas haciendo una de tus grandes pasiones. Te ayuda mucho a que esa actitud se vaya en un nivel constructivo. Sin embargo, la parte de alegría también nos da un manejo en negativo, es decir, hay personas que son eufóricas. Y bueno, hay un tema más a nivel de psicología, les podría decir que un problema eufórico, muchas veces hablamos de una tristeza escondida. Probablemente el webinar no nos da porque eso lo hacemos en talleres, pero hay un test maravilloso donde sabemos qué emoción se esconde con otra. Entonces, hoy podemos ver personas eufóricas con una alegría impetuosa, con un optimismo desbordado y probablemente lo que están sufriendo es esa tristeza o a lo mejor un miedo o probablemente una falta de afecto, ¿no? Como tal, es importante conocerlo, sí. Yo entiendo que este tipo de temas son muchísimo más para un tema psicológico clínico. Sin embargo, es súper importante tenerlo en la mira porque muchas veces nos preguntamos qué hacemos con la gente. Pues más allá de qué hacer con la gente, es identificar desde dónde vamos a partir con ellos y qué es lo que está pasando. Entonces, hablando de esta parte de cambio, es muy interesante ver primero la emoción, la función básica y cómo llevarlo si está en un sentido positivo o negativo. ¿Ok? Esta rueda que seguramente algunos han visto por ahí es muy interesante porque lo que habla es que la mezcla de emociones básicas más la suma de sentimientos nos lleva a tener diferentes comportamientos. Entonces, probablemente yo hoy pueda tener en el tercer nivel y pueda identificar a muchos colaboradores que están aislados, que pueden sentirse con apatía, que pueden sentir la resistencia y no se permiten, o puedo tener al que es ese aliado y está en un nivel de entusiasmo, de energía, o personas que tú le puedes, sin duda alguno, determinar que pueden estar aterrados, están espantados, o la palabra agobiado. Si se fijan en la parte de miedo, donde es la emoción primaria, y hablamos de ciertas actitudes como inseguro, ansioso, pues podemos darnos cuenta que la actitud nos va a dar a alguien que está agobiado. Y eso nos pasa mucho cuando de repente cuestiónate tú, te agobias, hay muchas actividades que hacer, los cambios en general te permiten tener y deber planificar más esas actividades y muchas veces te vas a dar cuenta que hay gente agobiada por proyectos, hay gente que está estresada normalmente, ¿no? Y bueno, podemos hablar temas de burnout, pero que no es como parte de, sin embargo, es parte de las emocionalidades. Entonces, esta rueda es muy interesante porque te permite al menos identificar la paleta básica de emociones con un cruce de sentimientos para que tú puedas al menos identificar si en algún momento la gente está enojada, si está la manera en la que contesta, la manera en los abordajes y sobre todo, por ahí preguntaban en otros webinars, el tema de resistencias. Entonces, preguntémonos desde la emocionalidad qué está pasando y cómo lo pudiéramos en algún momento identificar. Más allá de cómo controlarlo, que eso lo haremos a través de cómo manejar el proyecto de organización de cambio, básicamente es entender la emocionalidad de las personas y del talento y colaboradores que estamos. ¿Okay? Las fases del cambio, visto desde las personas, están provistas como en dos dimensiones. La parte de tiempo y la parte como de energía y confianza. La verdad es que hay muchos autores que lo abordan de diferentes lados, pero este es uno que me gusta mucho. La realidad es que te comenta que hay una resistencia natural. Ya vimos que cuando existe algún cambio de cualquier naturaleza, el ser humano entra en incertidumbre, lo que provoca miedo y lo que provoca la resistencia. Tú podrías tener y anticiparte a esas resistencias, claro, a través de la identificación de la emocionalidad y un par de instrumentos que nosotros en BP Gurus y en GCDIC llevamos hoy día a día. Y son resistencias anticipadas, sin embargo,
más allá de esos instrumentos, el día a día y la cotidianidad de compartir el espacio con tus colaboradores, con tus pares, con tus mandos medios, te permite identificar muchas veces las emociones. Básicamente lo que hacemos es entrar en diferentes fases. Entramos en una preocupación, en un miedo, después a un enfado, una irritación. Esta parte es muy interesante. Hay una frustración de manera natural. Después viene el periodo de regresar a ti. ¿Se acuerdan que hablábamos de tristeza, que es un poco de la nostalgia? Lo llevan aquí. La curiosidad y después llega la confianza. ¿Podrías polarizar esto a nivel organizacional? Pues la realidad es que lo hacemos casi todos los días con las cosas que nos pasan en la vida misma. Y entonces empieza con el presentimiento, esta parte de los radiopasillos, de los proyectos, de se viene un cambio, ya nos dijeron que viene una implementación o que viene un nuevo robot que nos va a quitar nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Cuando la noticia se da, bueno, todo el mundo entra en shock y entonces están esas dos emociones, me da mucho miedo y por otro lado, tengo que marcar límites, ¿se acuerdan? Entonces los límites están manejados por el enojo. Entonces, una vez que yo asimilo, estoy en esa fase como de resistencia porque estoy jugando entre el miedo, el enojo y básicamente la frustración de no entender. Entonces, el proceso de adaptación empieza a ser más racional. Es decir, me tengo que comprar la idea o yo como líder tengo que vender la idea en un nivel racional, encontrando siempre este abordaje de emociones, entendiendo las emociones vistas desde este miedo y desde este enojo. Después, una vez que entramos al proceso de tristeza o de nostalgia, si no hubiéramos visto emociones, diríamos, bueno, hay una tristeza, pero como ya comentamos que la tristeza es un regresar a ti y es el proceso que debes de vivir para que asimiles, básicamente eso me empieza a llevar a una aceptación emocional. Entonces empiezo a tener una curva de crecimiento personal y evidentemente organizacional. Esa aceptación emocional siempre tiene que darse a través del talento cuando empieza ese proceso. Y cuando arrancamos la curiosidad y el entusiasmo, seguramente a través de las diversas comunicaciones y el tipo de cambio y el momento del cambio, entonces empezamos una apertura. Y te vas a dar cuenta cuando empieces a tener colaboradores que al inicio fueron tus resistencias y que de manera anticipada pudiste hacer un abordaje correcto a través de la identificación de este tipo de etapas y que con base en eso ya puedes llevarle a una motivación extrínseca a la persona, es decir, de elementos externos que tú puedes proporcionarle y entonces empieza esa apertura. Cuando gana la confianza, cuando se siente seguro de sí mismo, entonces estoy hablando de un proceso de integración. Entonces, estas fases del cambio, si lo vemos así en términos de energía y de emociones, es algo que vivimos en una curva siempre y cuando empecemos con diferentes proyectos. Lo interesante aquí es ver las emocionalidades con muchos proyectos. De repente tenemos muchos clientes que están haciendo muchas iniciativas, entonces probablemente un talento no esté identificando o esté en el proceso de miedo con el proyecto A, pero está en etapa de frustración en el proyecto B. Básicamente ahí dentro de la parte de gestión del cambio, es importante determinar cómo vamos a abordar eso. Eso es algo que en las organizaciones muchas veces no tienen el foco. Hablábamos en algunos webinars donde los proyectos o en temas de tecnología, no es un tema de tecnología, es un tema también de involucramiento con recursos humanos. Hablamos de planes de transformación de recursos humanos, que es lo que hacemos en BP Gurus con todas nuestras implementaciones. Y básicamente justo lo que medimos, justo lo que tenemos en recomendaciones como mejores prácticas es entender en qué parte de la fase o de cambio se encuentra tu gente y sobre todo los stakeholders, o todos los involucrados. Esta lámina me gusta mucho porque es como en el proceso de transición. Básicamente hablamos de cómo lo pueden enfrentar. De repente hay gente que está esperando el cambio, que siempre dice, oh, por fin algo va a cambiar. De repente se escucha entre radiopasillos que va a cambiar algo o la persona que a lo mejor no te interesa que esté, pero bueno, puede haber una curva
importante de emociones. Desde la preocupación habíamos visto, las amenazas, cómo abordamos para no generar la culpabilidad, que eso también pasa, la depresión, donde entro yo, la negación, hay gente que dice esto no me va a pasar a mí, la hostilidad de no saber, y entonces hablamos de resistencias, la aceptación gradual y bueno, el moviéndose hacia adelante, ¿no? Entonces, básicamente, estas fases o esta curva de proceso de transición es importante entenderlo para saber en dónde están tus colaboradores. Más allá hay una de las preguntas que queremos contestar, porque muchos nos dicen, sí, ¿y qué hago con la gente? O cómo le digo a la gente, o cómo abordas a ese talento, si está triste, si está de alguna manera. Bueno, lo primero que tenemos que cuestionarnos es el estilo de liderazgo que nosotros llevamos o cómo nos estamos abordando. Y entonces, esta lámina me gusta mucho porque ejemplifica, este es de Daniel Goleman, que habla de liderazgo y entonces lo publica en el Harvard Business Review. Y lo que dice es que hay tipos de liderazgo dependiendo de las acciones que tú realices. Entonces, hablamos de un liderazgo coercitivo, donde hay jefes que de verdad, bueno, es como gente que simplemente hace un mandato y se espera que el cumplimiento de las actividades sea de manera inmediata. Hay líderes orientativos que movilizan a las personas hacia el objetivo que tiene la organización o el objetivo que tiene en ese momento el proyecto. Hay personas y estilos de liderazgo que son afiliativos y entonces lo que hacen muchísimo más ya empieza a construir lazos, recuerdan de los vínculos emocionales que ahorita hablábamos a través del afecto, y entonces habla de un factor humano. El democrático, que crea acuerdos mediante participación, donde sí está en una escucha activa. El ejemplar, que espera el reconocimiento, la excelencia y la autonomía en desempeño. Y el formativo. Hay personas que de manera natural son formativas y desarrollan a otras personas y ese es uno de los placeres o misiones de vida. La realidad es que lo primero que deberíamos de cuestionarnos es qué estilo de liderazgo nosotros estamos teniendo para poder llegar a esos soft skills, a esas habilidades blandas que hoy por hoy nos están exigiendo en todas las organizaciones. Cuando llegamos y nuestros perfiles hablan, nuestro puesto de las actividades que vamos a hacer, habla de competencias, habla de habilidades, pero la realidad es que hoy por hoy muchas de las cosas que no nos cuestionamos o nos comentamos es, yo no lo aprendí en la escuela, nadie me lo enseñó y entonces poco a poco a través de la experiencia lo vas generando, capitalizando. Básicamente el cambio que hemos visto que es lo único seguro, te va dando también esos elementos. Entonces, hoy hablamos de un liderazgo empático, un liderazgo que tenga esta parte de actitud, un liderazgo que puedas tener dominio de situaciones y eso te habla desde la base de emocionalidad y para los que no lo han leído, Daniel Goleman es alguien que habla de inteligencia emocional, que se habla mucho, es justamente ese balance, saber el toque perfecto que hay que marcar límites, se vale, es parte de la naturaleza y la emoción, pero también hasta qué momento y cómo vas a hacer el abordaje. El sentido común, la parte de tener siempre en tu target las metas muy claras, tener ese foco, tener un tiempo de administración, creer en ti y sobre todo la parte de cómo haces esos vínculos, cómo te vinculas a través desde tu estilo de liderazgo con tus colaboradores, con tus pares, con tus mandos medios, con todas las personas que están a tu alrededor de tu clima organizacional. Ajá. Y bueno, la realidad es que una de las cosas que debiéramos sí o sí estarnos preguntando es qué tipo de líder eres. Y entonces yo ya voy a empezar a meter temas de administración del cambio que son patrocinadores. Tú eres el principal patrocinador en este momento de tu cambio. Independientemente que tú seas el que está generando esa iniciativa, independientemente de que tú seas o tengas equipo a tu cargo, eres un jugador dentro de esta cancha para que puedas hacer ese cambio. Entonces, lo primero que tienes que preguntarte es si cumples los 3 puntos importantes. Participación activa, o sea, realizas revisiones periódicas con tu equipo o con la gente del equipo de proyecto. Es decir, hay gente que solamente entra a la primera sesión
y dice, voy a ver de qué se trata, y nunca más se vuelve a presentar, ¿no? Hay que hacer esa participación activa, es decir, hacerte visible. Es muy importante la parte de hacerte visible. Eres accesible al equipo de proyecto y, bueno, si estás presente regularmente en las reuniones. Después viene un punto de coalición con el mundo. Como líder o patrocinador tienes que generar esas relaciones y entonces tienes que estar en ese, voy a llamarlo en términos de coaching, ese coach que genera o patrocina o está acompañando en el consulting a tu gente en los reportes directos. Que sepan que estás. Si tú realmente eres un integrador o propulsor del cambio a través de la comunicación que das, que ese es el punto 3 y que es todo un apartado de comunicación. Sin embargo, tú eres uno de los responsables de mantener informado al equipo. ¿Y cómo estableces las expectativas con los mandos medios o superiores? Eso es una colisión del mundo. ¿Cómo te vas a relacionar con los diferentes pares, mandos medios, directivos o gente que está a tu cargo? La parte de comunicación, la que habíamos dicho, más allá de cómo lo comunicas, que ahorita vamos a ver, es, eres visible para los empleados. Una persona que únicamente la conozco por correo, hoy en día se da, es muy común que tengamos, incluso a nosotros nos pasa mucho con clientes que nunca conocemos hasta mucho tiempo después. Sin embargo, la comunicación vista, la visibilidad no es nada más el face to face. Eso es lo más importante, sí, pero primordialmente es que seamos y estemos, ¿no? Las relaciones y cualquier vínculo afectivo se da a través de la convivencia, de estar. Entonces, y una de las cosas que nos marcan las mejores prácticas que ahorita veremos a nivel internacional es que uno de los factores para abordar cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de relación, es un cara a cara, ¿no? Entonces, veámoslo de manera natural, humano. Cuando tenemos un problema, la mejor manera para abordarlo es un face to face. Verle la cara porque podemos medir lenguajes corporales, podemos medir, y bueno, ahí se puede tornar a una serie de especulaciones por me estás haciendo caras, no estás como listo, etcétera, etcétera, ¿no? Y los tableros de seguimiento. Esas serían como las 3 cosas que tendríamos que estar enfocándonos para como patrocinadores. Ahora sí me voy a ir como, creo que un poco más rápido, por temas de tiempo, nos falta un poquito. Entonces, cambio organizacional. Hay 2 tipos de cambios organizacionales, en realidad 3, pero es un poco más individual, pero lo vamos a llevar a un tema de proyecto y vamos a definir el cambio organizacional como esa gestión de cambio es un proceso estructurado, vamos a aplicar procesos estructurados y un conjunto de herramientas porque vamos a liderar el lado humano del cambio y vamos evidentemente a alcanzar resultados deseados. Si lo estoy viendo al cambio organizacional a nivel empresarial, a nivel organización, estoy hablando de una competencia. Ojo aquí, porque finalmente a nivel de proyecto yo voy a generar ciertos procesos, pero a nivel de organización esto se convierte en una competencia. Y nos pasa mucho, porque finalmente el cambio pareciera un proyecto y eso es mentira. La realidad es que el cambio es algo que hemos visto que siempre está y entonces se vuelve una competencia de liderazgo dentro de tu empresa, como un habilitador dentro de tu empresa. Es una capacidad que se vuelve estratégica y entonces lo que hacemos es hacer equipos de alto desempeño para incrementar capacidades de cambio y por supuesto la respuesta al mismo. No queremos meter, sería ideal, equipos de change management cada vez que tengamos un proyecto está perfecto, pero volver a empezar, ¿no? Tenemos que tener ya la capacidad de manera nata en esa organización para volvernos esa competencia de liderazgo y que tengamos esos agentes de cambio y esos coach que van a estar promoviendo cambios con esa capacidad que puedan llegar a tener. Vamos a hablar entonces de manera como muy alto nivel, de lo que estamos hablando. Vamos a hablar de comportamientos y competencias. Si hablamos de factores humanos, ya vimos que en temas de emociones, de sentimientos, llegamos a competencias y llegamos a temas de comportamiento. Entonces, de primera instancia tenemos el tema de liderazgo, hablamos de temas de negocio, hablamos de temas de relaciones, como vimos en temas interpersonales, enfocados en tema ético, hablamos de las evaluaciones que tenemos como tal. Esto nos permite tener la cultura organizacional que hoy en día tienen tus organizaciones a través de la comunicación.
Evidentemente siempre debe de haber un tecnicismo en competencias técnicas y hablamos de organización de gente y de los lugares y los contextos, ¿no? Hablamos de todo el tema de diversidad y de inclusión que debe de existir en las organizaciones. Y esto nos permite tener justamente ese mindset de estrategia efectiva para poder hacer un desempeño tanto individual como un plan de transformación a nivel de recursos humanos. Entonces, si se fijan, no estamos hablando únicamente de proyectos en temas de robótica, de chatbots, en temas donde hoy por hoy, más allá de querer el enfoque de saber cómo voy a adoptar el cambio, hay como dos vertientes. La parte de los clientes, que eso lo platicábamos en algunos webinars, donde muchos de los servicios que hoy estamos ofreciendo en GCDIC son temas de robótica a niveles de servicio, donde estamos incrementando la parte del Customer Experience y el Customer Journey con la doctora Elena Bucio en su webinar. Lo puedan encontrar, pero básicamente como recursos humanos vamos soportando justo esa adopción al cambio a través de las diferentes competencias. ¿Qué es lo que vamos o hacemos normalmente? Y vamos a entrar a un tema de mejores prácticas. ProSci, que es una de las instituciones o uno de los organismos que regulan el tema de Change Management a nivel mundial, lo que hace es que nos propone una metodología muy interesante para abordar el factor humano y la adopción del cambio en todos los sentidos. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, básicamente un par de estadísticas. Quiero comentar que ProSci tiene hasta el 2017, estamos esperando la nueva versión, a través de estadísticas. Y lo que hace es como ir con las compañías o las empresas que llevan hoy por hoy procesos, temas de sistemas, en general organizaciones que están adaptadas al tema de ProSci y entonces hacen unas encuestas cada cierto tiempo, cada ciertos años. La última que se emitió, bueno, la 2018, esta edición es hasta el 2017, estamos esperando a 2020. Pero algo súper importante que debemos de focalizar es la parte de los cambios a nivel procesales, ocupan más del 89% dentro de una organización. El tema de sistemas, 76%. Cambiar roles de trabajo, ya sea que vengan o provengan a través de una implementación o de un cambio tecnológico o a través de algunas otras cosas, pero los roles de trabajo cambian. Y eso va a ser una constante y esa estadística seguramente va a incrementarse. Las estructuras organizacionales, las fusiones, hoy seguramente vamos a ver desafortunadamente a través de esta pandemia y de lo que estamos viviendo, muchas estructuras organizacionales probablemente cambien. Hablamos de cambios y otros más. Podemos hablar de cambios a nivel estadístico en un porcentaje muy alto, casi del 45%, donde estos cambios impactan a toda la empresa. Un grupo de trabajo es mínimo, 2%, son iniciativas locales. Sin embargo, si hablamos de un porcentaje de casi el 50%, estamos hablando de cambios en un riesgo alto. Y siempre vamos ligados, ahorita vamos a ver que a través del modelo de ProSci, lo que hacemos es básicamente, también medimos el tema de retorno de inversión y medimos temas de presupuesto. Nosotros trabajamos muy de la mano con los gestores de proyectos. Entonces, hablamos que si hacemos una buena aplicación del cambio organizacional o change management a través de las diferentes iniciativas y proyectos, llegamos a tener hasta 78% de efectividad en esa. Me mantengo en presupuesto o por debajo del presupuesto. Esta lámina es muy interesante porque me gustaría decir que cuando empiezan a hacer un cambio, lo primero que pasa es que el tiempo en el que se nos avisa es fundamental. Hay una iniciativa de tecnologías de información, de TI, y entonces si están revisando que alguien tiene resistencia, pues mandan a llamar a recursos humanos. Y en realidad lo que comentan es, pues alguien no se quiere adaptar. No es como la manera correcta el abordaje. Siempre estas iniciativas nacen incluso de un caso de negocio. Y básicamente la parte de gestión del cambio debe estar incluida desde el inicio, desde los primeros amaneceres, decimos, de proyecto. Y entonces es muy importante saber cómo vamos a abordar el cambio y los emisores que debieron hacerlo. Si se fijan, uno de las personas o en la estadística de quien sí reciben este emisor preferido es del supervisor directo. Ya llámese coordinador, líder, gerente, etc.
Después viene la parte de tu presidente, de tu CIO, donde te da ese patrocinio general. Y en general, pues hablamos de diferentes roles a través de la organización, pero si se fijan, los de recursos humanos, créanme que no somos los mejores, porque cada vez que te dicen pasa a recursos humanos, te van a comentar algo, pues la fatídica o pensamiento, y hablamos de incertidumbre y miedo, pues me pueden decir algo que no sea como grato para mí. Entonces, es importante saber que el primer emisor que tiene que dar una convocatoria de cambio es el supervisor directo del empleado. Después viene la parte del patrocinio general o el directivo. ProSci nos dice que más del 76% de los directivos dicen que la habilidad de cambio nos hace realmente tener una llave de competencia, o sea, nos da una ventaja competitiva sobre lo demás. Entonces, el 94% muchas veces con una aplicación correcta de un buen change management nos da hasta el 94% de efectividad en un proyecto. Esto es altísimo, señores. Entonces, lo que habla son que con una buena administración de change management, hasta 6 veces más tenemos y podemos lograr los objetivos. Entonces, la realidad es que por eso fomentamos y promovemos mucho las iniciativas. No estamos despegados y no se debería de despegar en ningún momento la parte de retorno de inversión. Es decir, ¿cómo mides el retorno de inversión dentro del talento? Bueno, lo medimos en función de la velocidad de adopción. La realidad es que tú vas a tener retorno de inversión sobre cualquier iniciativa entre más rápido sea la adopción que tenga tu gente de esa nueva tecnología. Entonces, si hablamos en temas de robótica e inteligencia artificial, la verdad es que no es un tema donde primero hay que cambiar el chip, que no es una implementación, es una adopción, y que no venimos a quitar ningún tipo de puesto ni despido, sino simplemente venimos a generar otro tipo de servicios y un valor agregado. Este tipo de abordajes y qué tan rápido nuestro talento lo pueda adoptar es lo que determina el retorno de inversión dentro de gestión del cambio, que son los desempeños esperados. Entonces, lo primero que debiéramos preguntarnos es evaluar el cambio en esos niveles de el impacto. Entonces, yo tengo que saber ¿a quién va a impactar? Puede ser que va a impactar un proceso a nivel sistemas, herramientas, comportamientos. Ojo, puede incluso afectar compensaciones, puede afectar actividades, por eso descripciones del puesto. Hay muchas vertientes y elementos que puede hacer el cambio y que puede afectar, y sobre todo los grados de impacto que tiene por áreas. Eso nos va a llevar al análisis de riesgo del cambio, donde por un lado tenemos los atributos organizacionales y por otro lado tenemos las características del cambio. Eso nos va a posicionar en determinar el riesgo, saber si estamos en un cuadrante bajo o un cuadrante medio o alto, y con base en eso empezar a determinar la mejor estrategia para el abordaje y la transición. Hay roles que hay habilitadores como tal del cambio, y eso es importante mencionarlo. Hay líderes ejecutivos que patrocinan el cambio. Hay nosotros que normalmente lo hacemos como change practitioners, que son todos estos aliados que son los que llevamos la gestión del cambio. Esto se puede dar de manera interna, sí. Yo te diría que en el momento en el que estás en este webinar es porque te interesa conocer elementos que te ayuden a promover la adopción del cambio. Entonces tú te vuelves ese coach que se hace un change practitioner. Eres la persona que puede apoyar a ese proceso estructurado y empoderar a otros. La parte de equipo, de proyecto, donde estamos llevando, porque normalmente las oficinas de proyectos sí o sí llevan o deberían de estar también a la mano. Ahorita vamos a ver una lámina en la comparación de un proyecto versus el tema de change. Los mandos medios, porque nos ayudan de manera efectiva los reportes y clarificar temas de cambio, que son los sponsors. Y los empleados de primera línea, que son los responsables o los usuarios de utilizar y adoptar el cambio. Tenemos roles ante los empleados, que son los ejecutivos y los directivos, que son los que cubren el rol de patrocinador. Los mandos medios, que son lo que hablábamos un poco de los coaches, los supervisores directos. Y los roles de habilitación,
que somos nosotros como Change Practitioners de gestiones de cambio. El equipo de proyecto también nos ayuda a integrar ese lado humano y las áreas de apoyo que pudiéramos tener en algún momento que nos ayuden a proporcionar la experiencia para que podamos llevar este tipo de integraciones. Hablamos de un proceso de madurez y de Prosci nos habla de procesos de madurez que debiéramos de tener. La verdad es que la gran mayoría de las organizaciones nos damos cuenta que nos enfocamos a un tema, sobre todo en temas de TI, de técnico. Y creemos que con capacitar a la gente ya con eso tienen una adopción del cambio. Entonces, con base en eso, lo que hay es un modelo propuesto de madurez, que son 5 niveles, donde realmente, si recuerdan, una de las cosas que comentábamos es, nosotros queremos vernos a nivel organizacional como una competencia y habilitadores de cambio. Lo que tendríamos que llegar son justamente a esos niveles de número 5 para que nosotros seamos capaces de que cualquier iniciativa que venga lo podamos llevar a cabo. ¿Qué pasa o cómo vamos a determinar? Lo que nos marca Prosci es una metodología donde de primera mano tenemos, si se fijan, en una arista completa el liderazgo, el patrocinio, por otro lado la gestión de cambio y la parte de proyectos. Es importante que llevamos el proyecto. Dentro de le llaman Project Change Triangle, es los objetivos de proyecto, que muchas veces nadie sabe ni para qué está ni por qué viene el cambio. Hablamos de proyecto a nivel tiempo y presupuesto, porque tiene que haber un tema ahí de inversión. Y por supuesto, si hablamos de inversión y de dinero, tenemos que hablar de un retorno de inversión que debemos de cumplir. Entonces, Prosci marca desde esta parte del triángulo ese seguimiento. ¿Cómo lo hace? A través de 5 fases. Vamos a hablar de la persona donde tenemos que hacerle conciencia de que viene un cambio. Vamos a platicar y vamos a externar y en esa escucha activa de emocionalidad el deseo que va y el momento de vida en el que está esa persona para saber cómo va a afectar, cómo identificar resistencias, cómo poder hacer el abordaje. Vamos a hablar de la etapa de conocimiento, donde viene todo el tema de capacitación, donde vamos a tener conocimiento y habilidad a través de estas capacitaciones y de este continuo coaching que vamos a hacer de manera natural y ojalá, y lo más recomendable es un face-to-face. Y la parte del reinforcement, que muchas veces capacitas la primera vez y entonces crees que con eso ya quedó claro. La persona se te va y entonces no tenemos ni documentación ni learnings para que pudiéramos continuar. Es importante tener esta fase de reforzamiento porque si tú no tienes una metodología que te pueda estructurar reforzamiento, los esfuerzos que impliquen cualquier proyecto o cualquier energía que tú incrementaste en este tipo de proyectos se va. Entonces, el tema de reforzamiento es importante. Visto en un tema mucho más a alto nivel, pues hablamos de las etapas que son, le llamamos AFCAR, y entonces hablamos de manera individual que esta persona o este talento lo vamos a ir llevando a través de las diferentes etapas y a nivel organizacional podemos hablar de planes a alto nivel. Un plan de comunicación, los patrocinadores, ahorita platicábamos de qué tipo de patrocinador eres tú, bajo ciertos instrumentos donde podemos evaluar si existen o no existen resistencias y ciertas acciones determinadas para que podamos llevar a ese patrocinador, si nos sale como en rojo o está en amarillo, en alerta, pasarlo a los verdes, ¿no? En ese semáforo de adopción de cambio. El coaching que se da a través de todo el proceso de cambio, capacitación, que eran las fases tanto de conocimiento como de habilidades para que la gente pueda adoptar mejor y se sientan más en confianza, que recuerdan esa fase y esa transición entre más confianza, más seguro te vas a sentir y motivado. Y bueno, el manejo de resistencias que son en las primeras partes de si lo viéramos en este modelo internacional de mejores prácticas, pues se da desde el deseo, ¿no? Desde la motivación intrínseca que tiene la persona y la identificación de la emocionalidad de las resistencias. Siempre vamos a tener un lado técnico, así como el lado humano. Entonces, el lado técnico de una posición actual, transicionamos al y llegar al estado futuro. El lado técnico diseña, desarrolla y entrega. Sin embargo, el lado humano acepta, adopta y utiliza. Entonces, tenemos que tener siempre en conocimiento que el lado humano no es
no está peleado con el lado técnico. En realidad somos un complemento que nos permite ayudarnos mutuamente para poder llegar a esos resultados. Y algo que nos han preguntado mucho, y por eso metí este slide, es cómo voy a hacer o los enfoques que le da una gestión de proyectos y gestión del cambio. La realidad es que el enfoque de proyectos es más el lado técnico que hablábamos ahorita. Nos va a mover a través de procesos de inicio, planeación, diseño, implementación y cierre. Y entonces tenemos herramientas diferentes. Hablamos de calendarios, de monitoreo, de recursos, de presupuesto, de casos de negocio. Sin embargo, si hablamos del enfoque del lado humano, hablamos de los procesos organizacionales, donde hablamos de preparar para el cambio, gestionar el cambio y reforzar el cambio, y puede ser a nivel individual con esta propuesta que hace ProSci de Adcar, ¿no? Las herramientas son evaluaciones, los planes que hemos platicado, comunicación, patrocinio, el coaching que das, capacitación, resistencias y reforzamiento. Y que entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos prepararnos, transicionarnos y reforzarnos. Y evidentemente tener los tableros de control para que nosotros podamos dar seguimiento, ¿no? Tenemos el tema del PST que ahorita vimos, ¿no? Donde estamos desde cambios, desde proyectos, la parte del riesgo, en qué cuadrantes estamos, cómo están las coaliciones de los patrocinadores, cómo está todo el análisis y la identificación de los impactos. Es decir, esas métricas o ese dashboard que debiéramos de tener a nivel proyecto, pero a nivel de gestión del cambio. Ahora, básicamente una de las cosas, yo creo que por tiempo podríamos hablar muchísimo de gestión del cambio, sin embargo, como en términos generales, esas son como las grandes etapas donde debiéramos de focalizar. Y una de las preguntas que no me gustaría irme sin responder es, ¿qué hago y cómo abordo a la gente? Pero es que, ¿cómo le digo? Y entonces nos cuesta a veces muchísimo trabajo como emitir esa parte de retroalimentación en el abordaje del face-to-face. Bueno, hay un decálogo que hacemos en coaching específicamente de competencias para comunicar. Con todo gusto se los compartimos. Y lo primero que nos dice es prepara tu entorno, tu cuerpo y tu emoción, ¿no? Ya vimos tema de emociones. Crea un contexto donde vas a hacer una conversación de visión compartida y vas a tener en claro que va a haber un compromiso de ambos interlocutores. Y eso aplica incluso hasta para los espacios, ¿no? Trata de tener ese tiempo donde no estés comiendo, donde no sean los 5 minutos que te sobraron del día, donde esa comunicación le pongas toda la atención y la escucha activa y no digas, permíteme tantito, trata de que el celular quede de lado. Esos son como cosas que parecieran muy básicas, pero son fundamentales, sobre todo al manejar talento y gente. No etiquetar ni personalizar, esa parte es muy interesante. Hablamos desde las percepciones y los juicios de valor que nosotros tenemos, entonces hay que tratar de no etiquetar, no generalizar ni exagerar. Muchas veces si hablamos de las emociones, el enojo marca el límite, pero finalmente hay que ser objetivos y claros. Acuérdense de los soft skills. Hay que tener ese foco muy claro desde dónde sí, desde dónde no. No adscribir intenciones o motivos, es decir, no suponer. No vamos a suponer que la otra persona lo está haciendo por 2 puntos. No, en realidad el adscribir intenciones o motivos es tener cero expectativa y permitirte la escucha activa. Siempre hablar en términos de acciones, no en términos de percepciones. Entonces, referirte a las acciones del otro en un tema mucho más objetivo, situacional. Descripciones situacionales te permiten conocer más el contexto y no hacer las suposiciones ni las expresiones que habíamos hablado. Y siempre te vas a referir de las acciones, de cómo esas acciones te afectan o en tu opinión tienen ciertos resultados. Entonces, si hablamos con algún colaborador, siempre va a ser primera persona y vas a decir, bueno, en mi opinión, en mi percepción, siento que o percibo que, y entonces haces una descripción de hechos. Y no invocar el nombre de otro en falso, esa es buenísima porque siempre tienes que hablar en primera persona. No hay otra opción. Siempre hablar desde ti, no desde lo que escuchaste, no desde lo que te comentaron, no desde lo que tiene tu evaluación anterior. En realidad estás hablando con la persona en el aquí y en el ahora.
Indagar el punto de vista del otro es parte de la escucha activa y básicamente pedir cambios concretos si es que lo requiere. Dentro de la comunicación asertiva, y para entregar esa parte de comunicación, siempre tienes que salir con un resultado y eso es parte de los cambios que tú quisieras hacer. Si hay algo que tengas que hacer a nivel de comportamiento del otro, puedes pedirlo de manera natural. Listo. Pues no sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Y Marlencita, mira, la realidad es que hay muchas felicitaciones. Te están viendo desde Lima, desde Tlaxcala, desde Zacatecas, Aguascalientes, Guadalajara, Colombia, Monterrey, Ecuador, Ciudad de México. Así que es un comentario para que vean que somos muchos unidos en este esfuerzo. Entonces, mira, Antíoco te comenta que de la matriz de emociones que presentaste al inicio, si tienes alguna referencia o si la podemos enviar después por correo para consultar información más amplia. Sí, claro, por supuesto, si gustan, les podemos compartir la parte de emoción. Esa normalmente no tiene como una autoría, esa la fuimos construyendo dentro de Goleman Habla, pero la parte de patología es un poco más a nivel de psicología clínica y sí, con todo gusto se la compartimos. Muy bien, pero bueno, ahí hay una respuesta. Luego Alejandro Navarrete te pregunta, que ya hablaste de algo de herramientas, pero ¿cómo detectar las emociones con personas que no las manifiestan? En realidad sí las manifiestan. El tema es que, o sea, una persona que es probablemente, voy a llamarlo así en ese juicio, apática, lo que está detonando es una tristeza. Más bien, más allá del instrumento, digo, también lo podemos en algún momento compartir. Hay un test muy interesante donde puedes ver qué emociones son las que está y te puede dar como una guía. Yo les recomiendo en general el tema de inteligencia emocional, es un tema para otro webinar y justamente te permite a través de la matriz que vimos de emociones y a través de este balance que vas identificando de manera personal, poder identificar a los otros. No existe gente sin emociones, a menos de que nos hablemos ya de psicopatologías, pero en realidad todas las personas tenemos emocionalidad, hasta los más introvertidos que no hablan, es el lenguaje corporal y el lenguaje en el que ellos expresan esa emoción. Sí, ya hablando un tema no tan de organización, sino de vida, les recomiendo mucho leer Lenguajes de Amor, que es justamente la manera en la que nosotros nos transmitimos emocionalidades. Entonces, ahí podemos identificar que esa persona probablemente no habla, pero seguramente hace acciones o acting outs, actúa a través de sus comportamientos, muchas cosas. Más bien, habría que balancear las emociones. Probablemente no es que no las tenga, sino que hay que potencializar, y bueno, hablamos de temas de personalidad, ¿no? Y como bien dices, queda pendiente un tema de inteligencia emocional para Sí, hablar con de gusto. inteligencia intrapersonal y estas cuestiones que nosotros manejamos al interior. Muchas gracias. Fíjate que hay un comentario de Javier Sosa muy interesante tocando el tema de Daniel Golean, que supongo que habla de varios estilos de liderazgo, Marlene. Él dice que es complicado identificar cuando cambiamos de cachucha y decidir qué tipo de liderazgo adoptar y cómo consideras que se debe trabajar para poder ser un líder que se pueda adoptar a estos diferentes estilos, ¿no? Y si puedes dar un ejemplo de algún líder que consideres que tiene varios estilos y lo sabe manejar de manera adecuada. Es una excelente pregunta. La realidad es que una de las primeras cosas que debiéramos hacer es cuestionarnos qué estilo de liderazgo. Ahora, quiero comentarles algo. Ese es un tema de teoría. Hay muchos abordajes de liderazgo y de muchos denominaciones. Entonces, podemos incluso encontrar desde otro enfoque de autoría tema de liderazgo servicial o tema de liderazgo directivo, etcétera. Lo que sí hacemos es una identificación de tu personalidad a través de tus emociones y sobre todo el tipo de proyecto. Yo lo que diría es cómo jugar estos roles te lo va a dar el mismo equipo que tienes, el mismo factor humano. O sea, no hay nadie mejor y créete que tú eres el primer agente de cambio, patrocinador de cambio que conoce a tu equipo. Entonces, tú sabrás cómo es la persona donde tendrás que marcar límites. Hay talento que tienes que estar reforzándole todos los días y un seguimiento. Hay talento que es muy autosuficiente y entonces simplemente con delegar
tienes una participación o un liderazgo delegativo y entonces finalmente lo puede hacer. Es decir, ahí estamos hablando de evaluación de competencias, pero por talento. Eso nos puede permitir en algún momento dar como esas diferentes facetas que podamos identificar dónde tenemos que intervenir. Yo creo que más bien dónde es la estrategia organizacional y la estrategia de change a nivel individual es donde vas a jugar o tienes un permiso más amplio de saber qué tipo de liderazgo de acuerdo al talento y los soft skills que tenga cada uno de tus colaboradores, ¿no? Y me parece que me preguntó también ahí quién es alguien que puede tener o que yo pueda admirar. Bueno, pues no quiero sonar como en evento de patrocinio, pero uno de nuestros chairmen, el doctor Mauricio Corona, tiene un estilo de liderazgo, incluso la misma Yasmin que tengo aquí. Jugamos un tema del liderazgo muy interesante a través de los diferentes clientes y las líneas de servicio, ¿no? Pero también el equipo consultivo y la gente somos diferentes, ¿no? Listo. Pues muchas gracias. Ahí está el correo de Marlene Salazar. La verdad es que les agradecemos mucho el tiempo que dedican. Muchas felicidades, Marlene, por esta instrucción. Todo el mundo está, bueno, aquí hay algunos que te felicitan. De verdad, tú vas a poder tener acceso a esta información, Marlencita. Y agradecemos a todos su presencia. Cualquier duda que quede pendiente, pues ahí está el correo, que estamos a sus órdenes. Este tema y más, así como abordaje de consultoría y de talleres a partir de este tema, lo hacemos en BP Gurus con el liderazgo de Marlene, así que no duden en acercarse a nosotros para cualquier tema de change management o de adopción de tecnologías, en este caso inteligencia artificial o cualquier otra metodología. Nosotros estamos a sus órdenes. Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Hasta pronto. Gracias. Gracias a soporte técnico también. Gracias.